dos preguntas. Si se levanta el embargo en Cuba, ¿se acaban todos los problemas? ¿Se acaba también el descontento o el contento de la sociedad? Esa es la primera pregunta, Jesús. Y dos, algo muy importante. Otra vez vamos a caer con que la geoestrategia es verdaderamente vital para entender todo esto. ¿Qué tanto Estados Unidos, fuera de las sanciones y todo esto, le interesa tener el control de Cuba? Porque Cuba también siempre ha sido amigo de Venezuela, de Rusia, incluso de Irán. Por favor. Sí, mira, la primera pregunta que haces, me parece que tampoco podemos tener soluciones mágicas. Porque algo que lleva décadas, no es como que el 20 de octubre del 2022 se acaban las sanciones y a partir de ese día todo cambia, ¿no? De un día para otro. Bueno, cuando uno se accidenta, uno va a cirugía, vas al quirófano y tardas meses o años en recuperarte. O a veces no se recupera uno nunca. Entonces, han sido tan profundos los daños que ha generado Estados Unidos este bloqueo desde 1958 hasta la fecha y que se acelerara con Bill Clinton, que Bill Clinton, siendo demócrata, que siempre se creía que los republicanos eran todavía más terribles con los cubanos que los demócratas, Bill Clinton ha sido uno de los más férreos agresores de Cuba. Eh, no creo que se alcance a recuperar tan rápido. Te voy a decir por qué. Porque en costos económicos estimados se estiman unas pérdidas de unos 140,000 millones de dólares del 60 a la fecha. Y haya quien diga, bueno, 160,000, 140,000 millones de dólares no es tanto para una economía como la mexicana o la brasileña o la misma estadounidense. Para una isla como Cuba, que tiene 11 millones de habitantes y que además muchos de los procesos productivos que pudo haber empezado hace décadas y que no los pudo empezar justamente por los daños estructurales que ocasionaron, mira, nada más para ponerlo en contexto, 243 medidas aplicadas únicamente por Donald Trump, 50 de ellas durante la pandemia. Es decir, no solamente están las que ya estaban, sino las que sumaron en este punto en donde aprietas el cuello y no lo terminas de apretar tanto, pero lo tienes ahí y en momentos delicados todavía lo aprietas más con otras medidas. Entonces, me parece, Roberto, que no todo pasa de la noche a la mañana, pero que si atendemos a los daños estructurales que se cometieron ahí, pues también de manera estructural habrá que repensar en la recuperación en determinados plazos determinados. Ahora, hay que medir peras con peras y manzanas con manzanas. Con respecto a lo que decía el señor Aníbal González, de esta cuestión de la importancia y la defensa de la soberanía, pero que por otro lado tú comenzabas este programa preguntándonos si era dictadura o no, en un tono un tanto inquisidor, yo lo veo de esta manera. Vamos a pensar Jamaica, vamos a pensar el mismo Puerto Rico, vamos a pensar la República Dominicana, Barbados, Haití, y a compararlo con Cuba, para comparar peras con peras y manzanas con manzanas en términos de ciencia, en términos de indicadores educativos, de seguridad, incluso, mi querido Roberto, de descubrimientos científicos, pero incluso también hasta de crecimiento económico. Y nos vamos a dar cuenta que todos esos, siendo democracias a la estadounidense, y también al cobijo de lo que los estadounidenses consideran como permisivo, no tienen los indicadores que tiene esa terrible dictadura tirana de Cuba. Le pongo comillas al terrible. ¿La segunda Claro. cuál era? La segunda es los poderes mundiales, cómo convergen ahí los intereses de Rusia, de Estados Unidos, de Venezuela, porque bueno, finalmente es creo que súper importante la isla, ya nada más la isla como punto geográfico para Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues mira, mi querido Roberto, como tú sabrás por el tiempo que tenemos colaborando aquí en Detrás de la Razón contigo, yo en las relaciones internacionales me sitúo en el enfoque teórico del constructivismo. Los constructivistas de las relaciones internacionales partimos del hecho de que la realidad se construye colectivamente, es social y colectivamente construida. Nosotros asignamos valores y atributos a los sujetos, a los hechos,
a los símbolos y también potenciamos las narrativas y los discursos. Para el constructivista promedio de las relaciones internacionales, y voy a asumirme como tal, el concepto de legitimidad, como la percepción, decía Max Weber, que tiene la percepción que tiene una colectividad del derecho de una persona o de una institución a ostentar autoridad en razón de que cumple con el marco normativo, pero que además el cumplimiento del marco normativo le trae beneficios a la sociedad, ahorra bastantes costos, ahorra bastantes millones de dólares, ahorra bastantes muertes, porque la legitimidad, decía Max Weber, rompe con las resistencias antes de que éstas se presenten. Por ejemplo, un liderazgo como el de Gandhi no necesitaba armas ni tanto dinero para hacer que las masas siguieran sus instrucciones, por decir algo. Pero un liderazgo extractivista, ofensivo, agresivo, como el de Estados Unidos, lleva a la principal potencia mundial, todavía en términos militares, a no poder dominar o someter, después de tantos años de ocupación militar, un país tan pobre y tan dañado como Afganistán o como Irak. ¿Qué hace la diferencia en gastos de vidas humanas, en costos económicos, en costos políticos? La legitimidad. Entonces, en el caso de Cuba, como en el de Irán, como en el de Rusia cuando era Unión Soviética y que estaba al frente de las repúblicas, de las ex repúblicas soviéticas, o en la misma demonización de China, o en la misma demonización de Venezuela o de Bolivia, sin pensar o sin afirmar que todo está perfecto en estos países, pero la construcción de lo demoníaco, la construcción de la otredad, tiene la finalidad de legitimar una acción intervencionista y extractivista por parte de quien se asume en una relación asimétrica como el más fuerte. Los hechos, de acuerdo a los constructivistas, por sí solos no tienen valores, pero una vez que se le asigna un valor a un hecho, y una vez que buena parte de la colectividad cree en ese atributo de cierto hecho, entonces necesitas cubrirlo de una narrativa que permita identificar como que una acción es correcta o se justifica en razón de que se está haciendo de manera legítima. Por eso los estadounidenses, nada tontos, aunque sí fueron tontos en sus formas, nada tontos en el plano estructural, de primero asegurarse de que la gente creyera que Irak, por ejemplo, tenía armas de destrucción masiva, o de que iban a ir a Afganistán, pues no al tema petrolero, ni al tema del gas, ni al tema de la amapola, sino al tema de llevar la democracia y acabar con los rufianes talibanes. Y en el caso de Irak, pues no le dijeron a la sociedad, vamos a ir por los pozos petroleros iraquíes para controlar los precios del petróleo. No, vamos a ir a derrocar al tirano y a llevar la democracia a Irak para pues restaurar el orden en la región. Y cuando uno históricamente analiza los sistemas políticos de la región, te das cuenta que están familiarizados con todo, menos con este sistema democrático a la estadounidense. En Cuba pasa algo similar. En la medida que demonizas a Cuba, en la medida que le atribuyes todos los males al comunismo y toda la amenaza que eso representa para la región, entonces ante tu propio sector, ante tu propio público, que va a asumir además y va a colaborar con parte del costo económico y político de esa decisión, tienes que legitimar la acción de intervencionista e injerencista del daño que le vas a causar por décadas al pueblo del país al que vas a invadir. Incluso a veces dañas más al pueblo que a la misma élite política del pueblo que supuestamente ibas a derrocar. Claro, así. Bien, ya nos vamos. Ahora regreso contigo, Jesús, a la conclusión. Tu conclusión, querido Aníbal, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver? Roberto, 184 países del mundo todo están pidiendo que se le retiren las sanciones y el bloqueo a Cuba. Y yo digo, 184 países no pueden estar equivocados. Ahora, Estados Unidos no hace caso, indudablemente, no les importa, y toma sus medidas unilateralmente para agredir a todos los países que está agrediendo, como a Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, y a todo aquel que no esté dentro de los parámetros de la democracia o de la política norteamericana. ¿Qué futuro hay en esto? Lamentablemente seguir luchando, Roberto. Los pueblos siguen de pie luchando contra ese neoliberalismo
contra esa democracia falsa, que yo la llamo de dictocracia, que no es una democracia, pero no hay un futuro claro en todo esto. Sí tenemos un imperio agresor que es el único que está quitándole la paz al mundo, en todo el resto del mundo, en Asia, en Europa, en África, en Sudamérica, está en todos lados, es como un pulpo. Nunca sabemos dónde va a morder otra vez. Lo de Haití, ya te digo, tiene algo mucho que ver con el gobierno norteamericano y está pesando muchas cosas sobre el gobierno norteamericano en lo que ocurrió en Haití. En cuanto a Cuba, en este momento lo veo en una situación de lucha, de una lucha constante y lógicamente que necesita del apoyo mundial. Indudablemente China, yo creo que China no lo va a dejar solo a Cuba y va a empezar, así como apoyó a Honduras con 500 millones de dólares, yo creo que va a entrar con un apoyo económico muy importante para Cuba y con alguna infraestructura a más para Cuba. Eso es un hecho. Mismo por mojarle un poco la oreja a Estados Unidos, ya que hay tantas riñas y disputas entre China y Estados Unidos. No hay nada peor para Estados Unidos ver a China o a Rusia en su propio quintal, como dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos esperar, Roberto. Yo creo que una lucha social muy intensa, está toda Latinoamericana envuelta en fuego, Chile, Colombia, ahora lo intentan hacer en Cuba, lo van a intentar en Nicaragua también. Entonces yo creo que la gente tiene que ser muy experta y no entrar en ese juego de los norteamericanos de ponernos uno en contra de los otros. Los pueblos se tienen que mantener unidos, Roberto, porque está la frase hecha: un pueblo unido jamás está vencido. Gracias, Aníbal. A ver si te avientas una investigación de los niños allá, ya que mencionaste Haití y todo este tráfico de niños y la señora Clinton que decía proteger a los niños y cuántas cosas que seguramente se están ocultando. Sí, lo hacemos para la próxima. Gracias, Aníbal. Okay. Jesús, a ver, yo tengo varios datos de gente que creo que es confiable. A través de estos 5 o 6 años, por ejemplo, he hablado con cubanos, yo creo que respetables, y algún cubano me decía, pues sí, ahora somos y estamos en una mejor condición, porque bueno, pues antes la mayoría no estaba en esa condición, y ahora tenemos educación, ahora tenemos una mejor calidad médica, estamos preparados, y bueno, pues esto ojalá se replicara en muchas partes del mundo. Un cubano me dijo esto y dice, de hecho de esto no se habla cuando se habla de Cuba, se habla de otras cosas, pero de esto que tenemos de las mejores cifras en América Latina no se habla. Eso me dice un cubano, al cual respeto y es mi amigo. Otro amigo cubano me dice, pues sí, sacaron de la pobreza a muchos, pero no nos dejan hablar, necesitamos ayuda internacional para que quiten este gobierno y tengamos una mejor perspectiva de vida. Eso me dice otro amigo cubano al cual respeto y también es mi amigo. Hay otros cubanos que también me dicen, no, estamos viviendo una dictadura total y lo único que se tiene que hacer es quitarlos porque vinieron a robarnos todo. Bueno, tengo otros amigos cubanos muy respetables y amigos que me dijeron, yo voto por la revolución de Castro, la revolución cubana. Castro empezó con unas ideas y el Che Guevara empezaron a formar un sistema contestatario que necesitábamos en el mundo, pero lo que derivó ya no es lo que ellos querían y por lo que luchamos. Recuerdo un cubano ya grande de edad que me dijo esto. ¿Qué hacer con toda esta información, Jesús? Mi pregunta o las dos opciones es, bueno, pues como no tenemos, como dijiste al principio, tanta información para saber, pues dejemos que el pueblo cubano decida y si está bajo una dictadura o no está bajo una dictadura y está bajo un bienestar, pues que ellos decidan y que se unan si quieren quitar al gobierno, que se desunan si no quieren quitar al gobierno, que dejemos que el propio pueblo de cada país evolucione lo que tenga que evolucionar. ¿Cuál es, cómo entender y cuál es esa solución? Sobre todo de los de acá,
porque todos son expertos en Cuba, pero como decías tú mismo, nos faltan datos para tener un análisis de rigor. Adelante, Jesús. Mira, mi querido Roberto, y con eso también concluyo, decía el rector de una universidad en la que trabajaba que nadie estaba exento de tener sesgo ideológico, porque efectivamente todos vemos la vida dependiendo del cristal con que se vea y también desde la posición en donde estamos parados. Y pues todo el mundo habla de la feria, cómo le va en ella, ¿no? Pero si te respondes 5 veces por qué al momento de tomar una decisión, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le agregaría además esos 5 por qué es un para qué. Creo que tendremos mucha más claridad al momento de incluso dar una opinión o al momento incluso de tomar una decisión. Y eso nos libraría de de mucho sesgo. ¿Por qué digo esto, mi querido Roberto? Porque es cierto que vamos a encontrar muchísimas posiciones diferentes, incluso muchas de ellas encontradas, pero también es cierto que generalmente nosotros acá abajo solo discutimos con la información a la que tenemos acceso y mucha de esta información a veces es muy menor en comparación a a lo que se maneja o se trama en otros ambientes. Y por eso yo creo que la mejor receta de todo esto es la honestidad intelectual, es decir, tratar de ser lo más honesto que uno pueda, porque de lo contrario es muy fácil caer en las redes de manipulación, tanto en las plataformas digitales como en los medios de comunicación tradicionales. Yo nada más pensaría en esta reflexión que te digo. O sea, ¿qué nos explica que si la dictadura es tan mala como como nos dice Estados Unidos o el Reino Unido, qué nos explica que los indicadores de Cuba sean mucho mejor que sus comparables? Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Bermuda, San Vicente, Curazao, es decir, lo comparable con lo comparable. Y probablemente ahí tengamos algunas respuestas a algunos de estos porqués, mi querido Roberto. Y Jesús, la disonancia cognitiva, ¿no? Alertarle a tus seguidores ahí como profe de RI, alertarle a los seguidores del programa y a todos los que podamos, la disonancia cognitiva es verdaderamente importante tenerla en cuenta porque mucha gente se va con el noticiero y me dice, ¿pero qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Cómo están matando a la gente? Pues sí, es lo que dices tú, Jesús, pues sí, pues te caes en la narrativa de alguien que dice tener la verdad de la cámara, se la crees, se la compras y ya está, comprada la mente, ¿no, Jesús? Sí, mira, por ejemplo, ahorita que veo al Papa, ¿no? Pienso en el Vaticano, ahí no hay democracia, pues la gente no elige y el Vaticano está en todas partes y no tiene esa mala fama o ese mal prestigio que Cuba, por ejemplo. Pensamos en Israel, Bibi Netanyahu, que hace parte del grupito de Ariel Sharon, de Menachem Begin, de Vladimir Jabotinsky, es decir, la misma cupulita, nomás rotándose los cargos cada cierto tiempo. Lo ves del Partido Laborista, Shimon Peres, Ehud Barak, Isaac Rabin, pero son los mismos viejecitos que siguen gobernando y que las nuevas generaciones mentalmente y estructuralmente siguen actuando como esos mismos grupos de poder. Entonces tú dices, qué padre, mira, en Israel ha habido democracia 4 veces, pero tienes a un Bibi Netanyahu que se religió 6 veces. Y ahí no se hizo el escándalo del Evo Morales va por su 4ª reelección, eso es dictadura. No, allá dicen, no, es la democracia del Medio Oriente. O lo puedes ver en el mismo Estados Unidos. Mira, tenemos a Joe Biden, que lleva desde sus 29 años de edad siendo senador federal, fue vicepresidente y ahora es el presidente de los Estados Unidos. La misma cúpula, nada más rotándose los cargos de poder. Y entonces, cuando pensamos en que sujetos, actores, outsiders, alternos a estos, puedan llegar, me parece que es complicado. Entonces, Roberto, nada más ahora sí para cerrar, ahí discúlpame el tiempo que me he estado tomando, pero sí me interesaba que esto quedara claro. También decirle a la gente que no hay cosas perfectas ni modelos perfectos. O sea, todo tiene su pro y su contra. Entonces, esto es dialéctico y pensar en los pros y los contras y evaluar y ver con qué comulga uno. Te agradezco mucho, Jesús, y esto que dices también siempre me ha dado terror cuando veo a los viejecitos darse la mano. Dios mío, ahí está el poder y no van a querer soltarlo, porque también es parte del ser humano, ¿no? No quieren soltarlo y ojalá que todos luchemos contra este egoísmo
que muchos llevan adentro. Jesús, te agradezco mucho, Aníbal, te agradezco muchísimo. Gracias por abrirnos más los ojos y darnos más elementos para que abramos más los ojos. Y gracias, sobre todo, gracias a usted. Y recuerde lo que me dijo mi abuelita. Y estarás de acuerdo, yo creo que tú, Jesús. O sea, ¿cómo yo voy a ir a decirle al vecino cómo se tiene que comportar cuando yo no puedo ni siquiera controlar a mi familia? Cuando yo todavía no tengo los parámetros para que mi familia esté en un total bienestar. ¿Cómo o qué demonios tengo que ir a la casa del vecino a decirle que se rebelen contra los directivos de su casa, que serían los padres, mamá y papá, cuando aquí en la casa todavía no tengo esa solvencia y esa estabilidad que necesitamos? Y la principal, ¿sabe cuál es? El amor. Si no tenemos una familia en que nos amemos todos, ¿cómo le voy a decir a otro país, oigan, así se hacen las cosas, cuando aquí es un relajo? Y así, pues nos vamos contando la historia por miles de años. Gracias, Jesús, te agradezco mucho. Aníbal, nos vemos. Buenas noches. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!